Hola, hola, muy buenas tardes, noches, mamá. Dependiendo, otra Depende. vez sí que dependiendo que cuando pongan el play en este video Ujú. y empiece este video, porque va a haber muchos horarios, son horarios diferentes y pues Sí, cada persona, según su necesidad, ¿verdad? Tiene el tiempo de ver este tipo de videos. Pero así es. esperamos que mucha gente se conecte, que mucha gente realmente busque en nosotros un respaldo, busque nosotros que pues queremos ser guiados. Ujú. Siempre hemos dicho eso, que nosotros queremos ser guiados, entonces pues ojalá y les sirva. Así es. ¿Y cómo has estado, Julio? Pues nuevamente echándole ganas, ahorita hacías mención de que cansado, pero alegre, contento. Me ponías un mensaje y realmente este tiempo ha sido muy agradable. Se pasa el tiempo muy, muy rápido. Realmente pensamos grabar 30 minutos, pero siempre se nos ha ido más tiempo. Entonces, yo creo que es por lo ameno que es platicar y platicar cosas de Dios. Y eso ayuda. A veces, mira uno el reloj y uno dice, ay, ya es tiempo, pero la plática está bien buena. Sí, sí, y así no nos quedamos con ganas de decir lo que Sí, tenemos que sí, sí, decir. sí. Sí, sí. Pues yo un poquito ahí que quiere dar la tos, pero primeramente Dios, ahí sí. Si me ven tomando, ya estamos aquí con un tecito porque... Pues gracias a la hermana Betty que nos preparó un tecito y ahorita podemos estar disfrutando Sí, de un rico té. amén, amén. Así es, pues dime, Julio, ¿cuál es el tema que vamos a hablar hoy? Mira, yo digo que es el mandamiento más grande Sí. y ese es el amor hacia los demás, el amor al prójimo. Y yo quiero empezar con una reflexión. A mí, fíjate cómo me gustan los dichos populares o los dichos que se usaron en los pueblos o en los ranchos Ujú. o con las personas mayores. Si te fijas, si tú te pones a platicar con una persona mayor, en una plática tiene que salir un dicho famoso. Sí, siempre Y pasa. no sé si has escuchado Carlos, pero trata a los demás como quieres que te traten. Ujú. Y yo lo veo no tanto como un dicho popular o un dicho que se use por el mundo, sino realmente viene siendo un término cristiano, Sí, pues si lo buscamos un término bíblico, un término hay un bíblico. versículo para esa. Y fíjate ¿qué te parece si le damos lectura ahí donde están los discípulos, ¿no? Hablando acerca de este tema. Oye, ¿cuál será el mayor de los mandamientos, no? ¿Qué, Ujú. qué, qué, qué es lo que tenemos que hacer para entrar al reino? O diferentes preguntas que a lo mejor hasta nosotros mismos nos hemos hecho, Carlos. ¿Qué será? O sea, como, ¿cuál será un atajo para llegar? Y el atajo es o la manera de llegar más rápida viene en Mateo 22, del 26 al 40. Ahorita verás, aquí le vamos a dar lectura, porque realmente Jesucristo no vino a quitar la ley, Ujú. sino vino a cumplir la ley y aún muchas más cosas. Porque si nos fijamos, Carlos, cuando hablamos acerca del Nuevo Testamento, es aún más gravoso cualquier uno de los mandamientos. Ajá. Y en esto donde les dice a los discípulos, oye, pues si en esto se resume todo, cuando uno habla acerca de amar a tu prójimo más que a ti mismo, yo digo que ahí engloba todo y no habría error. O sea, realmente yo me pongo a pensar, ¿habría un pecado si tú obras para los demás como tú quieres que obren acerca de ti? ¿Habría algún pecado que se pudiera dar si nosotros siguiéramos esta regla o este lineamiento, pues, de pensamientos? ¿Habría, Carlos, algún pecado? ¿Tú crees Yo creo que? que no. Y Es que el egoísmo nos ataca mucho, es algo así es. que es difícil de cumplir. ¿Lo hallaste? Sí, mira, aquí en Mateo 22, del 26 al 40, dice la siguiente, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ujú. Wow, Carlos, fíjate, de estos dos mandamientos, en esto se resume, o sea, prácticamente te estaba haciendo un resumen de la Biblia y diciéndote, de esto se trata. O sea, de el servir o buscar a Dios, de esto se trata. El primero es amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero ahí menciona las partes como uno debe de amarlo, con toda tu alma, con toda tu mente Ujú. y con todo tu corazón. Y cuántas veces de nuestra vida, ¿verdad? Que decimos amar a Dios, pero realmente a lo mejor nomás lo piensas, o sea, en tu pensamiento y no ha bajado en tu corazón. O bien, tu alma no expresa lo mismo que tu cuerpo siente. Y muchas veces, no sé si te has escuchado, te ha tocado escuchar también esto. Si tú eres cristiano, o sea, conéctalo con tu cara. Sí, 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 sí. Que sí, como que te dicen, como avísale a tu rostro, ¿no? Ándale, avísale a tu rostro que ya la salvación llegó, eres salvo. Sí. Y somos salvos por gracia. Tenemos algo diferente, Carlos. Nosotros tenemos algo diferente que dar y muchas veces no conectamos lo que hablamos o la manera que nos comportamos con lo que nosotros pensamos o queremos pensar o queremos proyectar. Es que siempre sale a flote el orgullo, la vanidad, la vanagloria, el yo. Y híjole, fíjate que ese es un punto también que quería tratar, que muchas veces el egocentrismo nos roba bendiciones. Sí. Porque el egocentrismo es pensar en mí primero y después en los demás. Y la Biblia me dice todo lo contrario. Piensa y haz el bien a todos y luego a ti. O sea, y luego ya piensa en ti. Y cuántas veces nosotros hemos escuchado como justificaciones de no hago o no doy porque no tengo. Y ahorita antes de venirme para acá a grabar, me ponía a pensar eso y decía, nosotros tenemos tantas cosas que dar, Carlos, que si nosotros nos dispusiéramos a usar este término bíblico de amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿cuántas veces en la calle nos topamos con personas que no tienen hogar y que están necesitando no de una moneda? Fíjate que la mayor parte de las personas ya no están esperando como una moneda, sino están esperando una palabra de aceptación o una plática. Es más, hasta un buenos días O un tacto, un o abrazo. sí, un abrazo Ujú. porque esa es la manera de sentirnos vivos, o sea, es la manera que tú sabes que existes, que le importas a alguien y, y, y nosotros lo tenemos, o sea, en tu alcance, en tus manos está. Y ahí aplicaría, Carlos, el de buen siervo fiel. O sea, en Ujú. lo poco, cuando no tenías nada y pudiste dar un abrazo, cuando no tenías nada y pudiste dar un buenos días, cuando no tenías nada y prestaste tu oído para que alguien te contara su historia o que alguien te contara su Biblia. ¿No te ha tocado, Carlos, que muchas veces vienen gente tan agobiada que lo único que necesitaba es ser escuchados? Sí. Fíjate que no era tanto ni siquiera el consejo, porque podemos dar 1000 consejos. Y hay gente que viene como tan agobiado, tan atribulada, tan llena de problemas, que lo único, Carlos, que esa persona necesitaba es que lo escuchara. Hasta te quedas con las ganas de que le ibas a decir algo. Bueno, muchas Sí. gracias. Ya me Oh, voy. ya me siento mejor, ¿no? Ya Sí, estoy sí, libre de como todo. que necesitaban desahogarse, como que necesitaban alguien de confianza con quien sacar toda esa frustración que Así es. tenían. Y lo digo porque muchas veces hasta nosotros mismos hemos pasado por esa necesidad como de expresar, de hablar Ujú. esto. O sea, yo quiero hablar esto. Y fíjate que en el hablar, era lo que mencionaba la vez pasada, en el hablar con Dios, o sea, en el hablarle, Sí, sí, sí. hacerlo audible, Sí. que tú lo escuches, Palpable.
que no es tanto para que Dios lo crea, Ujú. sino para que tú actives tu fe Sí. y que tú te lo creas, o sea, Sí, sí, creas sí. lo que tú estás hablando, lo que tú estás decretando, lo que tú estás diciendo, es para que tú lo creas. Ujú. Y el poder del decirlo, ¿verdad? Es de decretarlo, de decirlo y como que te llena de fe, como que tu subconsciente se activa cuando escuchas tu misma voz y lo cree y como que si te dijera, vamos, ok, lo vamos a creer y eso es lo que vamos a hacer. Se Así es. activa, sí, sí. Mira, y te voy a mencionar otro dicho que usa mi papá. Y cómo aprende uno de las personas mayores y más de aquellos que te aman, ¿no? Más de aquellos que todo lo que te dicen Ujú. es por tu bien. Ahora yo muchas veces cuando te decían, ya viene otra vez este viejo, ya viene a decirme. Y ahora le digo, Dios, gracias por ese viejo. Sí. Gracias por ese viejo, porque aparte de decir, de hablar de mi papá, ¿verdad? Es dar un testimonio, Carlos, de que él ya está en casa, está sano, Y y gracias a Dios por gracias a eso, Dios. ¿verdad? Y yo te quería decir esto, ¿cómo los dichos de los viejos traen tanta repercusión y traen tanta Biblia Sí, sí, que uno ni siquiera se imagina, porque los dichos son para saber vivir, sí, sí, o sí. sea, y dice mi papá que más vale saber vivir que tener dónde. Ajá, qué bobo. Sí. Y siempre se me queda en la mente, más vale saber vivir que tener dónde. Cuando tú eres una persona agradable para los demás, que Ujú. saludas, que eres amistoso, que eres... Oye, puertas se abren, Carlos. Puertas se abren que uno ni siquiera se imagina. Y hablábamos acerca de esto, de como de las anécdotas de lo que un cristiano vive en su trabajo. Ujú. Cuando yo llego y saludo y que hablo y que platico con uno y que platico con otro. Después, Carlos, ya traigo su herramienta. Sí, sí, pasa. Pero ¿por qué puedes traer su herramienta? ¿Por qué otras personas no pueden traer su herramienta? Sí, sí. O sea, tú cierras la posibilidad como pues de vivir. Sí, sí. Eso es vivir. Sí, sí. No tenía dónde, no, yo no tenía, a lo mejor, no tenía esa herramienta que otro compañero la pueda tener o que otra persona del trabajo la pueda tener. Y de repente ya la tienes y no la compraste, nomás la agarraste para usarla. ¿Y cuántas personas? Bueno, tú que compras herramienta y que compras tantas cosas, ¿cuánto se gasta en una herramienta que la vas a usar una sola vez? No, sí, sí pasa. Sí, a veces uno dice, bueno, como quiera la voy a volver a ocupar o Ajá, algo y ahí queda. la compras y no la vuelves a usar. Una sola vez, sí. Y ahí aplica en mi trabajo el saber vivir. No tengo dónde, pero sé vivir. O Ujú. sea, eres tan agradable es más, saludas. No sé si te tocó trabajar en alguna empresa o algo, pero hay gente como que va con tantas cargas que ni siquiera voltea a ver de enseguida, ni saluda, Sí. no. Me ha tocado en el trabajo, Carlos, que me digan, es que yo vine aquí a trabajar, no a hacer amigos. Oh, sí, sí me ha tocado. Fíjate, pero el trasfondo de eso es una necesidad De de amor. tener amigos. Ujú. Y esa amargura también. O sea, es una necesidad tan grande de tener amigos. Y como te lo decía, o sea, realmente no necesitas tener dinero para establecer el reino de Dios, para dar, para despojar de lo que tú tienes. Nosotros tenemos felicidad. Hablábamos acerca de la felicidad en uno de los podcasts pasados y yo te decía, la felicidad que se puede sentir, tú la puedes transmitir. Y sin darte cuenta, la otra persona le vas a cambiar el día. Ujú. Llegó amargado, llegó con cargas, llegó frustrado, llegó a lo mejor con problemas en su casa, sin querer saber nada. Con el simple hecho de escuchar un buenos días y que alguien se preocupa por saber cómo está, hey, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Qué Ujú. tal? ¿Qué haciendo? Y le cambiaste el chip de enojo que traía. Sí, Se sí. lo cambiaste, lo reseteaste, le quitas el chip y ya lo mandas totalmente diferente. Y a lo mejor esa persona, ya en lugar de estar pensando en las dificultades, ha de decir, mira, este que me saludó, qué padre usted se siente que alguien que llegues y como dice otro dicho, que hay personas que no tienen ni perrito que les ladre, Sí. ¿no? Y fíjate que me acuerdo que hay compañías, especialmente restaurantes, que
uno de sus requisitos más importantes es contratar gente que sepa sonreír para que puedan impactar a sus clientes, porque sí me puedo imaginar yo llegar triste a un restaurante o que tuviste un mal día y que tú llegues y te sientes y pidas un café allí y tú digas, ay, ahorita me pasó esto malo, y que llegue alguien con una sonrisa y que te dé un buenos días con una sonrisa y, hola, ¿cómo está, caballero? Muy buenos días, ¿cómo está? Dios me lo bendiga. Wow. Wow, es... Oye, Carlos, aún algo más sorprendente ahorita que estabas hablando acerca de eso, como que se me activó el chip. Se me vino una enseñanza o un video por ahí de un experimento que se hizo acerca de las llamadas. Ajá. Por medio de las llamadas te iba a contestar una persona sonriente y iba a sacarte plática sonriendo. Pues no, que cómo ha estado, que tenga buen día, venimos a ofrecerle un producto y sonriendo, tratar de sonreír. Fíjate que por un audio se puede percibir la sonrisa de una persona. Sí, sí, sí. O sea, qué increíble. O sea, como no alcanzas a asimilar, ¿cómo se puede lograr eso? Es que cambia el tono de la voz. Fíjate bueno, de hecho, ese es uno de mis problemas que yo tengo, que me cuesta mucho trabajo mi tono de mi voz y a veces la gente piensa como, ay, me lo dijo enojado, pero no estoy enojado, porque es parte de mi carácter, pero que Dios me ha enseñado y me ha dado palabra donde me dice, sonríe y cambia tu tono de voz. Porque, Wow. como dices tú, o sea, por teléfono, porque por los clientes pueden percibir, ¿verdad? Que la actitud que tienes, si tienes una buena actitud, si tienes una mala actitud, y ahí transferimos, ahí inspiramos amor o amargura. Fíjate qué bendición, ¿verdad? Porque en estos audios, bueno, en estos videos que estamos grabando, va a haber personas que nada más puedan escuchar el audio Sí. y decir, mira, ¿de qué están hablando estos? O sea, Ujú. y me alegra eso porque nosotros vamos a poder transmitir vida. Sí, sí, sí. Es que es importante. Y quiero llevarte a otro punto antes de que se me olvide, hablando Sí, de que cómo debemos de amar más a los demás que a nosotros mismos. Y fíjate que leí un artículo de Shaquille O'Neal. No sé si lo conoces, ¿verdad? Es sí, un de los Lakers, basquetbolista uno de los defensores de muy, los muy, Lakers. muy famoso, ya retirado. No sé mucho de básquetbol, pero me llamó mucho la atención este artículo donde él dijo, yo ya era rico, yo ya era famoso, pero me puse a crear una empresa de zapatos y dice que una señora vino y le reclamó y le dijo, estoy enojada contigo porque tus zapatos los vendes bien caros y mi hijo no los puede comprar. Y dice que le afectó tanto y que él dijo, no, esto no está bien. O sea, los precios deberían de ser accesibles para que cualquiera los pueda comprar. Entonces él dice que se asocia con una compañía, ¿verdad? Muy, muy, muy popular y llegan a un acuerdo y crean unos zapatos de la misma calidad, pero a un precio muy accesible. Y él dice, lo que yo era rico, yo multipliqué 6, 7 veces mi riqueza porque empecé a pensar en los demás. Wow. Y a mí me impactó mucho porque él dijo, porque estaba como en una conferencia de empresarios y él daba el consejo. O sea, si ustedes hacen sus negocios pensando en los demás, Dios los va a bendecir. Y yo decía, no sabía que Shaquille O'Neal hablaba de Dios. No sabía que Shaquille O'Neal conocía Biblia y no decía versículos, pero aventaba frases bíblicas que tú dices, eso es Biblia. Y a mí me impactó eso y esto aplica directamente con amar más al prójimo que a uno mismo, porque aún en los negocios podemos pensar más en la gente que en nosotros mismos y Dios nos bendice. Así es, o sea, sí, sí tienes toda la razón, o sea, y es de lo que estamos hablando, es lo que es el mensaje que tratamos que trascienda, ¿verdad? Y son las actitudes que nos gustaría que
que todos tuvieran, o sea, Sí, que sí, todos sí. tuviéramos. Fíjate que viviríamos un mundo totalmente diferente cuando tu bienestar dependiera del bienestar de los demás. O sea, Ujú. como si por estar bien tú te preocuparas más por los demás, Sí. para obtener todo. Fíjate Y- que en una clase me impactó mucho y ha sido una de las clases que me ha impactado más en toda mi vida porque la clase hablaba del dar. Y dice, cuando tú aplicas el dar, estás amando. Pero lo que más me impactó es cuando me dijo, cuando tú das un abrazo a un homeless, tú no sabes el impacto de amor que le estás dando. Porque a un homeless la gente ya no lo quiere abrazar porque ya huele mal, porque se mira mal, porque anda andrajoso, ¿verdad? No sé cómo se dice, ya sus ropas no son tan adecuadas, ¿verdad? O por el qué dirán. Uy, ¿qué va a pensar la gente si me mira que ando yo con un homeless? Pero en la clase era como, haz el intento algún día de amar a un homeless, pero no solamente de darle $5 o comprarle una hamburguesa. Hazlo, dale $5, cómprale una hamburguesa, siéntate a comer con él y dale un abrazo. Prueba, decía, pruébalo. Tú vas a ver cómo ese abrazo le va a cambiar la vida, porque vas a amarlo más por encima de tu orgullo, de tu vanidad, del qué dirán, porque estás pensando en los demás, amando al prójimo más que a uno mismo. Y fíjate que yo lo llegué a poner en práctica y lloran. wow. O sea, nadie los quiere abrazar, nadie los quiere tocar. Y si tú los abrazas de corazón, su vida cambia. Oye, Carlos, pues me pones mucho a pensar, ¿verdad? Porque siempre he dicho esto, cuando nosotros grabamos, realmente Dios está tratando en nosotros primeramente, pues para expresar lo que podamos platicar. Y ahorita me llamaba tanto la atención porque hay personas en la calle que realmente ya nunca han sentido un trato de afecto hacia ellos y han dejado de sentirlo. Y no sabe uno, a lo mejor por años, Ujú. por meses, por días, y volvemos a lo mismo. ¿Cuántas veces tiene uno mucho que dar y no te das cuenta que no se trata de dinero, no se trata nada más de dinero? Ese es un punto bien importante, Julio, porque fíjate, ya pasando a otro punto, en la cuestión matrimonial, cuando el matrimonio tiene problemas, una de las cosas muy comunes que llegan a pasar es, si me das, te doy, El egocentrismo. el egocentrismo. Entonces, una de las cosas para recuperar la confianza de la pareja, para volver a reconciliar, para volver a enamorarse, es da. Ama más de lo que te amas a ti mismo. Y entonces empiezas a poner en práctica y tú dices, ¿por qué lo había dejado? Wow. Y fíjate que es el de que ahí te va a sacar un poquito de onda, pero es el término bíblico que todos los boxeadores usan, ¿verdad? Sí. Porque es mejor dar que recibir. Oye, pero no, ya hablando en serio, dice la Biblia y es un término bíblico, ¿verdad? Queríamos sacar el chascarrillo, pero es un término bíblico que si nosotros lo aplicamos, ¿cuántas bendiciones adquiriríamos, Carlos? Es que hay muchas maneras de amar al prójimo más que a nosotros mismos. Y me ha llamado mucho la atención. Dios te ha estado ahorita moviendo y has mencionado mucho, has repetido mucho. No se necesita el dinero. Hay veces que creemos que es que necesito para dinero para amar. No siempre, Así es. no siempre. Y te voy a robar ahí poquito también la palabra, pero ¿cuántas veces has escuchado esto? O si yo tuviera. Así. O no hay entrevista que tú puedas hacerle a una persona y que le digas, oiga, disculpe, ¿sabe qué? ¿Qué haría usted si se ganaría la lotería por $1,000,000? Y una de las expresiones siempre va a ser, y daría a los pobres, y haría esto. O sea, sale la buena obra Ujú. porque tienes, pero las buenas obras no deben de salir porque tienes. Sí. O sea, el tener, y hablaba acerca de eso en cuestión de la riqueza, algo que vino también a transformar
mi vida y mi entendimiento con respecto a lo financiero, de un término que, ¿cómo se determina una persona rica? Ujú. Y dice, la persona rica no se determina por la cantidad de dinero que tiene, sino por lo que da. Ujú. Wow. Sí. O sea, si nosotros usáramos ese término, Carlos, nosotros nos dedicaríamos más a dar que a tratar de lograr, a tratar de acumular, pues. De hecho, cuando las empresas grandes encuentran esta filosofía, si no conocen a Dios, ellos le llaman filosofía, pero el que conoce de Dios, el que conoce Biblia, sabe que este es un principio bíblico y que es una promesa, el dar, ¿verdad? Y son bendecidos. Entonces, hay empresas, inclusive cuando tú vas a pláticas de emprendimiento, de empresas, de liderazgo para cómo tener tu empresa más adecuada, una de las cosas que te recomiendan, siendo no cristianos, es dar. Wow. Ellos mismos te dicen, da a esta beneficencia de la Cruz Roja, da a esta beneficencia de la Cruz Verde, da a esta beneficencia de Children's Hospital, da esta beneficencia, porque hay una retribución. Aunque no conocen de Dios, lo ponen en práctica. Ahora, el que conoce de Dios y lo pone en práctica, Pues tienes una bendición entonces, asegurada. y muchas veces llegamos a decirlo acá entre lo popular, pues llegamos a decir, ¿por qué esa persona es tan bendecida? Porque da, Wow. porque no para de dar y por eso el Señor le sigue dando, porque es una persona que da, que da, que da, que da. Y sí, sí, sí es verdad. O sea, cuando tú haces cosas que son bíblicas, o sea, hay una retribución tan grande, Carlos, y me viene también a la mente, ¿no? Que hicieron una encuesta de cuál es la empresa de comida rápida que más es, que es recompensada más monetariamente, y hablamos de una empresa que no abre los domingos. Ujú, ya. Y no, pues no vale la pena mencionar, ¿verdad? Pero hay una empresa de comida rápida que no abre los domingos y aún así tiene mejor retribución porque esa persona está apartando un día, o Sí, sea, sí, está sí. apartando independientemente para lo que lo haga, pero el término bíblico, ¿verdad? Es como ofrecerle un día a Dios. Exacto. Y lo hacen. Y, o sea, es increíble que uno pensaría, es que si cierro el domingo, se va a acabar, o sea, se va a acabar el mundo, ¿no? Y mucha gente, cristianos, Carlos, tienen tanto miedo de pedir el día de culto, el día de servicio, o el día que van a adorar a Dios en su trabajo, y no lo hacen. Ujú. Y no lo hacen por miedo de que o los corran o tengan menor retribución o perder dinero o algo similar. Y ahí empezamos a cometer el error, porque ahí empezamos a faltar al primer mandamiento. Porque dice, amarás a Dios por Sobre sobre todas todas las las cosas. cosas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Entonces, cuando ya no le damos la honra a Dios, No, pues ya que... entonces fallo acá y entonces ya no puedo amar a mi prójimo. Y también dice otro término bíblico, ¿verdad? Como que el que a dos amos sirve, con uno va a quedar mal. O sea, Sí, sí, no sí. puedes servir al trabajo Ujú. y no puedes servir a Dios. O sea, no puedes servir a dos cosas. O sea, defínete y que tu definición, pues la verdad, ahorita estamos hablando, que tu definición sea Dios, porque dice, establece el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Y cuántas veces nos da miedo? No, o sea, es algo como que te da miedo, como, sí, será cierto, pero hay un respaldo. Sí. Y hay un respaldo de testimonios, hay un respaldo de la Biblia, hay un respaldo que no ha habido persona que use un término de la Biblia y no sea bendecido. Es que tenemos que tener mucho cuidado, que si nos cuesta mucho trabajo amar al prójimo, pero estamos fallando ese primer mandamiento de amar a Dios, sí nos va a costar trabajo, porque necesitamos tener a Dios a nuestro corazón para poder amar al Así prójimo. es. Porque si realmente no tenemos a Dios en nuestro corazón, ahí es cuando nos cuesta amar al prójimo y ahí es cuando a veces decimos, ay, es que este prójimo no se deja amar. Señor, llévatelo, te lo mando. Señor, sí, es que, porque
¿qué es lo que falta? O sea, empezamos a tener esa necesidad de amor de Dios en nosotros para poder amar. Y hablábamos acerca también tú y yo de esto, ¿verdad? Como nuestra importancia, nuestro enfoque va a ser los demás, Sí, no vamos a ser nosotros. O sea, realmente el enfoque de estos videos es porque nos interesa que alguien venga a conocer a Jesús, que alguien venga a conocer de las verdades bíblicas de las cuales estamos hablando. Y si cayéramos en pensar primero en nosotros, o sea, no, no, ya esto no causaría el efecto por el cual fue formado. exactamente. Sí, es que es pensando en que alguien se pueda identificar, que alguien pueda decir, oh, yo he dejado de amar a mi prójimo, he dejado de amar a mi esposa, he dejado de amar a mis hijos, he dejado de amar a mis padres. Estaba pensando, fíjate que, a ver si no la riego ya para después hacer un programa para el Día de las Madres. Esta semana alguien me estaba haciendo un comentario que es la primera vez que me encuentro a alguien que lo piensa de esa misma manera. Amar al prójimo también incluye a nuestros padres, ¿verdad? Y en el mandamiento hacia nuestros padres dice, honra a tu padre y a tu madre. Madre, Pero muchos honramos más a la mamá que al papá. wow. Y si pasa, es muy, O al revés, honran al papá y a la mamá no. Y estamos faltando allí porque es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en todo. Pero, y para que los días ajá, se alarguen ajá, en esta tierra. pero se comete mucho ese error. Honramos nomás a uno, no a los dos. O cuántas veces lo hacemos por obligación más que por sentido. Sí, sí, O sí. sea, pues voy a darles, pues ¿quién me les va a dar? O voy a Sí, esto. sí, sí. Y al final de cuentas, pues ni te va a ser tomado en O porque cuenta. es una mamá que te está diciendo, hey, mándame dinero, dame, ayúdame. Ya para que no, para que ahí ya no diga nada la vieja. Y, ¿sí me entiendes? Y estamos faltando al prójimo primeramente, que es la familia. Así es. Fíjate que ahorita que haces mención, miras Mayra cómo recuerda esa vez que platicamos, que nos estabas diciendo que realmente, o sea, muchas veces tratamos de ayudar, ¿no? Aquí y allá y allá y acá, y nos olvidamos que tenemos familia, o sea, Ujú. que es lo primero, y es honrar a los papás. Y aunado a eso, fíjate que nosotros hemos cambiado con respecto a esto y tratar de honrar. Y como te decía, no todo se trata de dinero, también se trata de tiempo de Sí, calidad, sí, sí. de tener una llamada, de el preocuparse uno por ellos. Sí, sí. Fíjate que cuando todos pasamos por dificultades, todos pasamos por, hay gente que le llama baches, ¿verdad? Y cuando me ha tocado pasar por cosas así, es una de las primeras cosas que trato de escudriñarme, de tratar de ser transparente delante de Dios y decirle al Señor, estoy fallando con mis papás. Un Un autoanálisis. autoanálisis, sí, porque uno tiene que comenzar allí, porque muchas veces uno está fallando ahí. Y queremos, somos candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿verdad? Especialmente con la esposa también suele pasar, ¿verdad? También ahí hay una autoexaminación de preguntarle, ¿estamos bien? Sí. Sí, sí, recuerdo Y, Pastor Jesse, una vez me dice, siempre es bueno estar, buscando hablar con la esposa y preguntarle, porque ya sabes, normalmente, ¿qué tienes? Nada, no, es ¿verdad? que tú debías de saber Es que que, nada significa mucho. y es que muchas veces dice, la mujer está pasando por tantas cosas y tú eres el último que se entera. Y bíblicamente dice que si nosotros no estábamos bien con nuestras esposas, nuestras oraciones son estorbadas. Wow. Fíjate que es algo también que hablaba yo en esta semana acerca de eso. Y cómo muchas de la gente en matrimonios fracasan por casarse pensando que la otra persona lo va a hacer feliz. No, no, Y el término, o sea, lo que nosotros debemos de pensar, que nosotros nos casamos para hacer feliz a alguien más. sí, claro. Y si no nada más en el matrimonio tratáramos de hacer esto, Carlos,
créeme que el mundo sería totalmente diferente y el cumplimiento de este mandamiento se llevaría al pie de la letra. ¿Por qué? Porque tú vas a estar preocupado por alguien más antes de tu necesidad. Porque si tú te preocupas por la necesidad de alguien, es por consecuencia que Dios te va a conceder la petición de tu corazón y lo que a ti te aqueja o lo que a ti te puede, Dios se va a encargar de ello. ¿Por qué? Porque tú te estás encargando de establecer el reino y después lo demás viene añadido. Y eso es importante, yo creo que tratar de que nos importen tanto las personas. Por ejemplo, aquí te va una cosa que se usa mucho y hay mucha hipocresía en eso. Cuando la gente pide oración, la gente suele pedir una ayuda en oración. Oh, oren por mí. Y toda la gente te dice, orando. Pero jamás oró. Y es una de las maneras más profundas de amar al prójimo. A orar por aquel que te pidió una oración, una necesidad en oración, por aquel que necesita que intercedas por él. Porque es difícil a veces las personas que están pasando por cosas tristes, por cosas difíciles, por ejemplo un divorcio, por ejemplo un abandono, la muerte de alguien, la mente está bloqueada, la mente está triste, la mente está desubicada y en ese momento necesita que alguien que lo ame en oración, alguien que verdaderamente diga, Me pongo a la brecha, me pongo ¿verdad? en la brecha. Yo siempre recuerdo esa palabra por ti. Me Ujú. pongo en la brecha por él porque él ahorita está En necesidad. en necesidad. Perdió su papá, perdió su mamá, perdió un hijo, O está en está en una enfermedad, enfermedad. Y realmente estar en oración y en ayuno, ¿verdad? No cualquiera. Y esa es una manera de amar al prójimo verdadera, o sea, y honesta. fíjate, y es despojarte de poquito de tu tiempo y volvemos a lo mismo, o sea, no Sí, se trata de dinero, o sea, te despojas de tu tiempo, de tu espacio, pero inviertes en lo mejor, sí. inviertes en lo mejor, porque yo también uso mucho eso, el que para otros pide, para sí mismo aboga. Y fíjate que me acordé una vez, estábamos en la iglesia y alguien tenía una necesidad y necesitaba cierta cantidad. Y el pastor dijo, saqué cuentas de cuántos somos y casi todos saliendo de aquí nos vamos a comer a un restaurante. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos de ayunar y darle ese dinero al brother? ¿Quién daría ese amor por ese prójimo y decir, no solamente te voy a dar lo que me iba a ir a gastar, sino que me voy a poner en oración y en ayuno por ti? Santo Dios. Ah, pues la cosa estuvo fuerte, ¿verdad? Y ese es el tipo de amor que a veces necesitamos hacer, o sea, Y fíjate que entre más personas, Carlos, es más fácil. O sea, sí. ahorita como mencionas, o sea, nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Ujú. Somos tantas personas y tantas personas pueden suplir la necesidad. Y viene otra frase que me gusta mucho usar. El trabajo de pocos, Carlos, es mucho. Sí, sí, sí. El trabajo de pocos, de muchos, pues es poco. O Ajá. sea, si tú quieres hacer una cosa y lograr una cosa con poquitas personas, Ujú. es mucho el trabajo que tienen que hacer. Sí, Pero si son muchas, el trabajo es menor. sí. Y qué padre sería, ¿verdad? Que en este término bíblico de amar al prójimo, lo empezara a hacer todo el mundo. Créeme que el mundo sería más llevadero y todo sería más fácil. Habría menos necesidades, Pero habría... fíjate, Julio, que muchas veces no nos amamos ni nosotros mismos. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en los celulares, más o menos un iPhone, ¿verdad? De los más caritos, más o menos te anda en 1100, 1200 más taxes. Sí. Y no nos pesa gastarlo. Oh, salió el teléfono, lo quiero, pum, lo pagas. Yo digo, lo pagas riendo, no te pesa. Pero cuando te dicen,
necesitas una limpieza de dientes, te va a salir en $400. Está muy caro. Sí. Oye, necesitas unos análisis, unos estudios. Está muy caro. Y no quieres Hay invertir, una ¿no? hipocresía dentro de nosotros donde pudiéramos examinarnos y decir, si no soy capaz de amarme a mí mismo, ¿qué estoy dando para amar al prójimo? Sí, sí, es cierto. En cosas de salud, somos bien tacaños. No nos amamos ni nosotros mismos. Hay mucha hipocresía en nosotros en ese punto. Y ahí te puedes decir, bueno, si no soy capaz de darme a mí mismo salud, ¿cómo voy a dar lo que no tengo? Oye, y ahorita que hablábamos acerca del egocentrismo, porque, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, como todo esto de que no te respetas a ti, o sea, que no te das a ti, Sí, o sea, que viene también aunado al otro problema que es la otra cara de la moneda, ¿no? ujú, Cuando la gente se dedica a sí mismo, a sí ujú, mismo, a sí ujú. mismo. Y fíjate que la Biblia nos habla acerca de esto, de que nosotros tenemos que hacer morir, o sea, hacer morir eso para obtener algo a cambio, para Sí, obtener una ganancia a cambio. Yo te lo quería leer porque aquí léelo, lo estaba buscando léelo. y dice en Juan, el capítulo 12, el versículo 25, dice, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna, la guardará. Sí, sí. Y la verdad, es tan aplicable en esto que estamos hablando del amor al prójimo, del amor a uno mismo, de amarnos. Si nosotros reconociéramos la palabra del amor y dar nosotros nuestra vida al servicio de Dios o decir, voy a perder mi vida para este mundo, o sea, no le voy a volver a servir a este mundo. Y Ujú. como dices tú, todas las vanidades, todas las carencias a lo mejor que unos tienen y la manera de ayudar a los demás. Si tú murieras al yo y te despojaras de ese yo, alcanzarías la vida eterna. Y Ujú. ahí está la clave, ¿verdad? Y es que la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Fíjate, te voy a contar una historia. Cuando tenía más o menos 12 o 13 años, iba con un familiar, me llevó a trabajar, porque él me quería alivianar. Simplemente él tenía amor por alivianarme y quería enseñarme un oficio y todo bien. Y ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado con su boca, porque solamente él siempre era muy positivo, siempre era muy buena persona. Pero un día tuvo un mal día, pero yo no supe por qué. Entonces nos toca estar esperando el camión para ir de esa empresa a otra empresa. Y él hace un comentario enojado y yo le pongo mucha atención porque lo admiraba. Sí. Y él dice, de aquí en adelante, Carlos, primero yo, luego yo y al último yo. Porque estoy cansado de que me vean la cara, porque estoy cansado de que... Y se empieza a quejar. Y a mí se me queda eso en el corazón. Entonces, ese mal consejo de una persona que no midió sus palabras, yo digo que todavía era un muy niño, muy inocente, aunque ya tenía 13 años, yo pensé que eso era lo correcto. Wow. Entonces, sí empiezo a vivir así, egocéntricamente. Después dejo de trabajar con él y después me llaman a trabajar a la central camionera de Guadalajara y me empieza a ir muy bien allí, con unos primos que son muy prósperos y les mando saludos. Y llega el tiempo donde me dice mi mamá, Carlos, pues ya estás trabajando más estable. Eh, Nosotros en Guadalajara darle dinero a la mamá para la semana le decimos el chivo. El chivo. ¿Cómo le dicen Sí, ustedes? igual. ¿Sí? Sí, es el chivo. Oye, pues dame para el chivo. Y mi mamá trata de enseñarme y me trata de decir, ¿verdad? Mira, eres un hombre, un día te vas a casar, esto te ayuda a que aprendas a dar, porque un día vas a tener una esposa y tienes que darle para el gasto, tienes que darle para el chivo,
para que compre las cosas que se necesitan para la casa y te hagas hombre. Y me pesa darle. Entonces mi mamá me empieza ahí a dar la canzona, ¿verdad? De que ya ves, en esa edad uno se pone ahí. Y yo le pongo el dinero en la mesa de mala gana a mi mamá. Y mi mamá empieza a llorar. Y me dice, así no, Carlos. Así no. Agarra tu dinero y guárdate. Así no. Y llorando se va. Mi corazón se quebró. Mi corazón se quebró y como que el Espíritu Santo, sin saber, ¿verdad? En la ignorancia, sí me hizo que me arrepintiera. Y el siguiente día sí le dije, mamá, sí, es de corazón. Ya ahí ya era de corazón, pero un día antes no era de corazón. Porque alguien, y la enseñanza es esta, o sea, hay que tener cuidado cuando tenemos un mal día de decir cosas erróneas que los pequeños a nuestro alrededor pueden pensar que es un buen consejo. Porque yo agarré ese consejo mal, por un mal día que tuvo esa persona. Wow. Y fíjate que todo lo que viene siendo lo malo es más fácil de percibirlo que lo Sí, bueno. que sí. Que lo bueno, o sea, ciertamente todo el tiempo que este hombre estuvo invirtiendo cosas buenas, cosas positivas, o sea, vienes a cambiarlas por un mal consejo, o sea, Sí, sí, sí. y de eso está encargado, pues ahora sí que el enemigo, ¿no? De hacernos creer. Por eso dice su palabra que en estos días a lo malo le van a conocer como bueno y a Ujú, lo bueno como malo. Y los términos que estamos hablando bíblicos no semejan nada al modo actual de vivir. ujú. Carlos, cuando hablamos de preocúpate por el demás, ahora dicen, hay otro dicho del mundo, ¿no? Que este sí es negativo. El que no tranza no avanza. Oh, sí, sí, sí. O si no miras hacia adelante y atrás te quedas, pero en maneras malas, Ujú, malas de ver las cosas y cómo te acarrean perdición, o sea, sí, te sí, sí. acarrean cosas que después te van a poder. Por eso el salmista decía, líbrame Señor, de no hacer lo malo que después me cause un dolor. Y lo semejaba yo Ujú, en tu acción, ¿verdad? De decir, pues ahí está mamá, ahí está, hombre. O de mala gana, pero te causó un dolor, o sea, y tú ujú. causaste un dolor, ¿verdad? A tal manera que recapacitas y vuelves en sí por la misericordia de Dios, como dices tú, que ya el Espíritu Santo está obrando, porque realmente de ese no hay escapatoria. Dios tiene muchas maneras de hablar acerca de con nosotros, pero una es el Espíritu Santo que va a ser el que te redarguye de hacer lo bueno, Sí. el que Y, te redarguye para hacer las cosas que son realmente vivificantes, o sea, que te sirven para formar un futuro, porque la Biblia no lo expresa. O sea, ¿de qué te sirve construir castillos aquí y formar riquezas y lograr esto y lograr lo otro? Si realmente en el reino de los cielos no has puesto ni un ladrillo. sí, eso es lo triste. Fíjate que quiero ese punto de amar al prójimo es muy bueno y qué bueno que lo practicamos con gente que tiene necesidad en la calle, en el trabajo, en la empresa, lo que tú quieras. Pero que tengamos cuidado en la familia. En 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cuando yo escucho por primera vez este versículo, yo siempre me acuerdo de eso, de que yo me pesó darle dinero a mi mamá y yo dije, wow, o sea, estaba negando la fe, yo mismo me estaba perdiendo la bendición. Así es, te estabas negando a ser bendecido. Y fíjate que mi abuelito, en paz descanse, él se entera de eso y él me da un muy buen consejo. Dios bendiga a los abuelitos que saben dar buenos consejos. Que con muy palabras muy dulces, él me dijo, no, hijo, es bueno lo que tu mamá te está enseñando, de que un día te va a ser hombre, que seas responsable, los hombres somos proveedores, los hombres somos los que nos hacemos cargo de la casa, y me enseña, porque pues desafortunadamente no lo aprendí de mi papá, porque no era un proveedor mi papá. Entonces cuando mi abuelo habla y me enseña, yo dije, ¡ah! Y yo siempre he dicho
Qué bueno es a veces tener un buen tío a tu lado, un buen primo, un buen abuelito que te diga, sí, mijo, lo que tu mamá te está aconsejando, muy cierto, hágale caso, mijo. Y es que un buen consejo, y más un buen consejo cargado de verdad, o sea, Ujú. cargado del Espíritu Santo, puede romper y hacer trizas cualquier argumento. Sí, 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 sí. Eso, y yo siempre le he dado gracias a Dios por esas personas que calladamente están viendo, ¿verdad? Que está pasando eso, te llevan a lo privado y te dan ese consejo con mucho amor. Y realmente eso es amar al prójimo, Carlos. Sí, Porque cuántas veces puede ver uno el mal venir sobre otra persona y decir, pues bueno, o sea, lo tiene que vivir. Y no es cierto, la gente no tiene que vivir lo malo para experimentar lo bueno. ujú. Tiene que conocer lo bueno para darse cuenta que no hay nada mejor. Uno de los dichos de mi mamá dice mi mamá, aprende en cabeza ajena. Antes de que te toque la trasquilada, Sí, dice, si ves cortar las barbas por ahí, ve remojando las tuyas porque, o sea, sigues. sí, Entonces, cuando uno aprende y dice, mira, esto le sobrevino a esta persona, yo no quiero lo mismo. exactamente. Yo no quiero para mí, o sea, cuando tú te das cuenta de que los errores de los demás pueden repercutir en ti, pero tienen que repercutir en ti, en cambiar tu manera de ser para no acarrear lo malo para tu vida. Sí, 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 es muy importante eso. No quiero que se me vaya este versículo, Proverbios 19:17, dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Qué importante es que cuando nosotros amamos al prójimo de la manera que tú quieras, con dinero, sin dinero, con un abrazo, con una comida, con lo que tú quieras, en todos los puntos que hayamos visto y hablado y habidos y por haber. Dios nos recompensa cuando nosotros hacemos ese mandamiento, porque al final se quedó como un mandamiento. Fíjate que en el banco de Dios, ¿va? En el banco de Dios, tú puedes hacer las mejores inversiones. Sí, Y es donde vas a retribuir, o donde se te va a retribuir con intereses muy altos. sí, sí, Porque sí. Dios es el mejor en pagarlos, Carlos. Siempre decimos, no hay nadie que pague mejor que Dios. O sea, no hay nadie, no hay nadie, no existe Ujú. nadie en el mundo que nos pague mejor que Dios. Y lo que tú inviertes a una persona, lo que tú inviertes, el tiempo que tú inviertes en tu prójimo y lo que tú quieras hacer, el bien que tú quieras lograr, es una inversión en el cielo, que se van a derramar bendiciones, o sea, sobre tu vida. Y no hablamos de prosperidad, Carlos, porque prosperidad no es aquel que tiene, vuelvo a Ujú, decirlo, sí, sí. prosperidad no es aquel que acumula riquezas y que No, junta y que vive bien y que le sobra el dinero. No, no. Prosperidad va mucho más allá. La palabra esa se queda corta con el ser bendecido. O sea, si tú eres un hombre bendecido, la prosperidad no significa nada sí, para sí, ti. sí, sí. O sea, no significa nada, pasa a segundo término y queremos, pues queremos dejar este mensaje bien claro de que no necesitas dinero para ser una buena persona, no necesitas dinero para invertir en alguien, no necesitas nada más que una buena disposición y sobre todo tener la actitud de querer ayudar a los demás. Sí, sí, sí. No hubiera, nomás porque ya no la queremos hacer muy larga, ¿verdad? Pero ahorita me estaba acordando del buen samaritano. Amó al prójimo sin Sin esperar. conocerlo, sin No, y conocer sin esperar y ninguna sin esperar. Ajá, retribución. ajá, exacto. Cuando Ahí, tú lo haces, Carlos, sin esperar ninguna retribución, yo creo que Dios lo ve desde el cielo y dice, anda, mi hijo, mira, sí, sí, sí. ahí, o sea, te va bien. Hay una de las retribuciones palpables que el Señor me da muy frecuentemente. De repente anda uno en un restaurante y ya vas y pagas y te dicen, ya lo pagaron, señor. Wow. Y tú volteas y dices tú, no había ningún conocido. No había ningún conocido. Bueno, gloria a Dios, Señor, gracias. Y son una de las cosas bonitas, palpables Sí, que me ha pasado y decir, bueno, gloria a Dios, Señor, ayúdame a seguir amando al prójimo sin esperar nada a cambio. así es, porque cuando no espera uno nada, hay retribuciones muy grandes. Sí. Y mi mamá también hace mención acerca de esto, Carlos. Las riquezas le pertenecen a Dios. Sí, O sea,
en la Biblia nos habla acerca de cómo va a ser el cielo. Y siempre hace mención mi mamá de esto, porque pues, él es el dueño, o sea, él es el dueño del oro y la Exacto, plata. En exacto. el cielo dice, las calles van a ser de oro, el mar va a ser de cristal. Dice mi mamá siempre dice, Señor, mándame una pedradita de ese camino que hay en el cielo, una piedrita, ya, mándame una Sí, pedradita, ¿no? sí, sí. Y hace mención acerca de eso, y lo hablamos en chiste, ¿no? Y tal vez para reírnos poquito, pero tienes un Dios de poder, o sea, tú tienes un Dios poderoso, tienes un Dios rico que él ve tu corazón, ¿verdad? Analiza lo que vas a hacer y sobre todo pesan los corazones y Sí. dice, realmente Carlos lo está haciendo con voluntad y las ventanas son abiertas. Fíjate, el tema es de amar al prójimo y resulta que somos más amados nosotros. Sí, sí, sí. O sea, No, con amar somos más amados nosotros. y hay una felicidad que te provoca el amar. Es una persona que yo admiro muchísimo, muchísimo, es Pastor Jesse. Tiene un amor para el prójimo, pero a un nivel alto. Ese hombre, Pues, wow, es... oye, y también es nuestro seguidor. Sí, sí, ¿no? Le Nos mandamos ha, un nos ha saludo, estado pastor. apoyando bastante. Gracias, Pastor Jesse. Y pues Dios siga bendiciendo su vida. Gracias también por ese respaldo, Carlos, que Sí, tuvimos sí. con él, de que no hay ningún egoísmo ni egocentrismo en su vida. Y como dices, lo estás poniendo de ejemplo de una persona generosa, persona despojada y capaz de dar. Y por eso es bendecido No y es es por nada, feliz. pero tiene un amor por las almas que yo siempre he dicho, el Señor me trajo aquí para aprender esto de él. Eso, el amor por las almas, porque se desvive. Oye, y donde hay amor por las almas, hay provisión. Sí, es O sea, tremendo. yo ahorita que lo mencionabas, o sea, tiene que ser una persona que ame tanto a Dios para ponerlo en el lugar donde, Sí, donde él sí, se encuentra, ¿no? Con esta ayuda social que lo hacen para amarillo completo, o sea, para quien vaya ahí a recibir ayuda y apoyo. O sea, hay provisión. sí, Y qué grande es mencionar eso, que donde hay un corazón dispuesto a dar, hay provisión. así Fíjate, es. qué bonita manera de cerrar el Sí, tema, donde hay un corazón agradecido y capaz de dar, hay provisión. sí, 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 ahí hay una promesa ahí. Y me gustaría, Julio, que termináramos orando por aquellos que les cuesta trabajo amar al prójimo. O aquellos que apenas están poniéndolo en práctica y que les cuesta trabajo por causa de esos que no se dejan amar también. Oye, y también por aquellos que necesitan amor, que necesitan Sí, un abrazo, que realmente este mensaje pueda llegar a abrazarte, pueda llegar a causar algo en tu vida, algo diferente, ¿verdad? Porque ujú, es lo que nosotros queremos, de que el amor de Dios sea transmitido a través de estos mensajes. por sobre todas las cosas. Entonces, oramos ahora. Ora. Ok, pues vamos a orar y ahí donde tú estés, donde estés escuchando este audio, si no puedes cerrar tus ojos, Dios ve tu corazón, así que vamos a hacer una oración. Padre, gracias. Gracias por este mensaje, Sí, Señor, un mensaje que gracias. tú nos lo entregaste con amor. Misericordia. Tú nos hiciste posesionarios de ese amor tan infinito que eres tú, de esa gracia que fue derramada sobre nosotros, que es realmente un regalo por amor, tu gracia. Gracias por las misericordias que son extendidas todos los días. Y hoy podemos disfrutar de esa misericordia que tú has tenido para con nosotros, para venir a expresar este tan bonito sentimiento que es el conocido amor. Gracias porque podemos saber que hay personas que están necesitando de ese amor tan grande, del amor tan grande que solamente en ti podemos encontrar. Permite, Señor, que aquellas personas que están pasando por dificultad, por lo tan mencionado por este mundo como es la depresión, la soledad, el desánimo, que tú vengas a causar en ellos, Señor, una dependencia de ti, porque si ellos te conociesen a ti, si ellos experimentaran el amor tan grande que Dios ha dado, que se despojó de sí mismo, se dio por la humanidad, vino a tomar forma de siervo y se dio en una cruz, en la cruz del Calvario, para venir a rescatarnos
y para venir a pagar ese precio tan grande y mostrarnos su amor. ¿Qué podríamos hacer nosotros? ¿Qué podríamos hacer nosotros Señor, para expresar ese amor como tú lo has expresado acerca de nosotros? El despojarnos de poquito dinero o el despojarnos de una sonrisa o de un consejo o de un abrazo, como aquí lo expresamos, sería poquito, sería casi nada. Pero en ti, Señor, somos más que vencedores. En ti, Señor, esas muestras de gratitud, esas muestras de amor, ese corazón dispuesto puede cambiar la vida de muchas personas. Permítenos ser canales de bendición. Permite que toda depresión, que toda frustración de personas que estén viviendo esa soledad, tú vengas y lo llenes todo. La mayor expresión de amor eres tú. Y gracias porque tú nos has permitido ser esos brazos extendidos, esa mano que se extiende al que más necesita para levantar de él. Gracias por este mensaje que es acerca del amor. Gracias por aquellas personas, Señor, que no pueden sentirlo, pero en tu nombre pueden ser transformados para ser llenos de ese amor y que puedan darlo a quien no lo tiene, darlo a quien más lo necesita. Gracias, así también lo decimos por nuestros padres, por el ejemplo que tú has puesto a través de ellos. Si alguien, Señor, está distante de sus lazos familiares, te pedimos que haya una reconciliación. Te pedimos tú vengas y cambies la mentalidad de saber que es mejor el dar, que es mejor dar que recibir. Que nos despojemos de todo lo que tenemos y que realmente vayamos expresando este amor en todo lo que hagamos. Y gracias por este programa, gracias porque llegará a los oídos de muchos y gracias porque tú vas a ir multiplicando las personas que tienen que escuchar este mensaje. En nombre de Cristo Jesús así lo deseamos, lo creemos y lo declaramos en tu nombre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Pues muchas gracias, saludos y bendiciones. Ahí, déjennos ahí su like, compártanlo, suscríbase, sobre todas las cosas, lo más importante, y apóyennos. Pues gracias por vernos, por escucharnos. Gracias una vez más, Carlos, por esta oportunidad, ¿verdad? Gloria a por Dios. estar platicando, una plática tan amena. Y pues sobre todo es para ustedes, es con amor y no viene con un amor de nosotros, viene con el amor sellado, el amor del Padre, ¿verdad? Que nos ha permitido hacer este mensaje y la honra sea para Dios. Si tú tienes alguna sugerencia, algún comentario, háznoslo saber. Si hay algún tema que quisieras que tratáramos de igual manera. Si hay algo que necesites, una pregunta o un respaldo bíblico acerca de este tema, con mucho gusto te lo haremos saber y te haremos contestar tus dudas y tus preguntas. Así es. Saludos y bendiciones. Saludos, Nos bendiciones. vemos hasta la próxima. Dios es bueno, Dios es fiel.